Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es un placer para mí, pues, tener vida, salud y poder compartir con todos y cada uno de ustedes las diferentes cápsulas y la materia que manejamos y que deseamos que se permee el conocimiento de nuestra materia. Bien, les he hecho dos o tres anuncios, el estudio de Derecho Comparado. Al día de hoy no tengo candidatos para que podamos coadyuvar con esa experiencia de hacer el análisis de Derecho Comparado entre México y Perú. Espero que alguien realmente se anime y si no, bueno, pues lo haremos por cuenta propia y ya les daremos a conocer nuestras conclusiones. Ese es el primero. El segundo es que vamos a ver lo del curso digital para primeros días de octubre, donde tendremos el tema de facturación apócrifa y 69. Les decíamos que esto va a tener un costo significativo porque esa percepción se va a donar a alguna causa que en su momento determinaremos. Entonces, es el segundo anuncio. Y el tercero, que es muy importante, ayer dio inicio el mes de septiembre. Y cuando menos en la Ciudad de México se considera el mes del testamento, la jornada notarial y el mes del testamento. Es muy importante, y más en una época como la que hemos estado viviendo, donde hay muchas defunciones, que se prepare uno. El hacer un testamento no quiere decir que se va a morir. El hacer un testamento es un síntoma, es un reflejo de responsabilidad moral, cultural, educativo, de principios y de valores. Todos debemos de acudir a poner en puntos y letras en tinta y en papel realmente cuál es nuestra disposición final para cuando no contemos con vida. No dejemos problemas, compañeros abogados y los que no son abogados, no dejemos problemas a nuestros seres queridos. Un testamento sale muy barato y puede quitarles dolores de cabeza muy grandes a sus herederos, a sus hermanos o a la gente que esté relacionada con ustedes en el núcleo familiar. Las esposas o concubinas pueden contar con una pensión del ISSSTE o del Seguro Social o de la institución que cuente con un sistema de asistencia social privada. No dejen eso. Los padres dejan a veces copropiedades o dejan terrenos y después los herederos están matando. Procuren hacerlo, son muy baratos los testamentos, no sé, costarán 2,000, 3,000 pesos, 1,500 pesos en la jornada notarial. Es todo el mes de septiembre. Llévenlo a cabo, por favor. No les dejen problemas a sus hijos, a veces hay hijos menores. No le dejen, si amaron a su esposa o a su concubina, pues no le dejen problemas. Dejen que el nuevo marido disfrute de los bienes que ustedes trabajaron, cuando menos. Es broma. Pero evítense problemas con los hijos. Tengan un aspecto de responsabilidad y ir con un notario no es ir con un extraterrestre. Sacan una cita, llenan un formato muy sencillo de datos generales y pueden acudir a firmar su última disposición, la cual pueden volver a modificar si se divorcian o se separan y ya no quieren heredar a esa persona. Bueno, pues no lo necesitan pensar mucho, lo pueden modificar sin mayor problema. Entonces yo los exhorto a un sentido de responsabilidad y de madurez para que hagan su testamento en este mes, que estamos en el mes del testamento. Espero que me escuchen y me hagan caso y no después estén arrepintiendo de por qué no hice caso del abogado de internet, de la página donde pues me decía que hiciéramos el testamento, ¿no? Se hubieran evitado muchos problemas y se pueden evitar muchos problemas con esta parte. En fin, bueno, hechos los anuncios y comerciales pertinentes, vamos a entrar en fondo. Hoy vamos a tocar, iniciar hasta donde el tiempo consideremos que nos ponen atención, en el tema de comprobantes fiscales. El artículo 29, con relación al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, establece el tema de comprobantes fiscales y hoy digitales. El artículo 29, primer párrafo, señala: cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen
por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, ingresos, retenciones, deben de expedir un comprobante digital. Dice, por las actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a que se les hubieran retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital de internet respectivo. Realmente la constancia de percepciones e impuestos retenido es el formato 32, el cual se debe de expedir amparando esa retención que les efectuó quien prestó o tuvo la contraprestación, a quien le efectuaron el pago y quien debe de efectuar esa retención. ¿Qué pasa con esto si no es hoy en día un comprobante fiscal digital? Bueno, pues no le va a servir para poder acreditar el monto de la retención contra sus pagos efectuados. El tema de contar con un comprobante fiscal es precisamente evitar todo ese tipo de circunstancias. Permítame un segundo, evitar ese tipo de circunstancias donde se tenga ya la parte de acreditar el pago provisional. Entonces, si no cuentan con esto, lo tienen que hacer. Ahora, no necesariamente tiene que estar emitido, digitalizado y firmado por la cadena. Lo pueden hacer impreso, lo puede firmar el representante legal, pero siempre y cuando esté acreditado en la contabilidad, se va a poder engarzar y se va a poder tener una certeza de que el comprobante fue emitido con esa intención, que es un comprobante fiscal veraz para esos efectos. El siguiente párrafo del artículo 29 señala: los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes. Fracción primera: contar con un certificado de firma electrónica vigente. Sabemos que si no hay un certificado y firma vigente, bueno, pues no va a ser válido. Segundo, tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales. Para contar con él ya hemos hablado acerca de la FIEL y hablamos acerca de que comprende dos archivos, el KEI y el REC, y esos archivos se tienen que contar para poder tener un usuario, una contraseña y poder accesar a la plataforma o al portal del servicio y tener acceso a esos servicios, a una facturación, a la presentación de declaraciones. Esto les va a simplificar mucho la vida, porque de momento con alguien que quiere realizar una operación, bueno, quiero mi factura, no estoy dado de alta. Esto es traernos a la formalidad. Y en esta primera parte no voy a avanzar, sino a hacer una serie de comentarios. ¿Qué ha pasado con la economía informal? La economía informal se da por la complejidad de la materia fiscal federal. Nuestra forma de preparación educativa y nuestra forma de cultura lamentablemente ha sido muy lacerada y muy lastimada. ¿Esto qué implica? Implica que la mayoría de las personas acuden a oficios o a comercio informal. Es tan complicada la situación fiscal y desde hace 20 años traíamos una guerra completa, o 30 años, traíamos una guerra completa por introducir a la formalidad a estos esquemas informales. Todos los mercados ambulantes, taxistas, voceros, boleros, agricultores, y que se fueran incorporando con la única filosofía de incluir un verdadero padrón del Registro Federal de Contribuyentes e incorporarlos a la base económica. En aquellos entonces se tenían cuando menos las bases especiales de tributación y el régimen de contribuyentes menores, mismos que desaparecen en 1990. ¿Qué pasó? Se creó el régimen simplificado, el cash flow, la sección segunda del capítulo sexto del título cuarto, y que ahora se migró al capítulo segundo con la intención y con la filosofía de que fuera mucho más fácil y fuera más justo, se pagara en base a un flujo de efectivo y lo que no se reinvirtiera en la empresa pagara impuestos. Después se hizo un apéndice del régimen intermedio, el RIF. Todos estos esfuerzos verdaderamente han sido poco
operativos. ¿Por qué? Porque siguen siendo complicados. Y les ponemos una tabla, te doy un crédito del 100%, te doy un crédito del 90%, te doy un crédito del 80%. ¿Y ustedes ven quién está en el RIF? No están para saberlo, pero yo sí para contarles como chismoso. Hay artistas que no deben de estar en el RIF y están en el RIF. ¿Y qué creen? No pagan ni por uno ni por otro. Son esquemas que solo se utilizan como evasión tributaria. Ahora bien, estos esquemas de comprobantes fiscales son sanos, pero lo que no es sano es la complejidad tributaria que tenemos. No hemos simplificado. El contribuyente, de veras, le hablan de impuestos y primero lo que piensa es me van a robar. Y en efecto, véanlo el día de hoy, hablan de control contra la corrupción y lo único que hacen es que la población no tiene trabajo, los empresarios pequeños y medianos ya quebraron y menos va a haber recaudación. Pero quieren exprimir al Padrón de Registro Federal de Contribuyentes activo. No, hay que ampliar la base y para ampliar la base se requiere también de dar facilidades en el cumplimiento. Sí, ha habido mucha oportunidad de información y de crecimiento tecnológico y hay mucha mayor facilidad ya de que la gente común y corriente que entiende solamente de comercio al diario pueda tener acceso a plataformas, sí, pero eso no va a ser suficiente mientras no se dé una simplificación verdadera tributaria. Hoy se pelean de que no quieren tener empréstitos, o sea, créditos del extranjero. A ver, está bien que no se pidan créditos del extranjero, siempre y cuando haya recaudación eficiente y eficaz. Y los grandes contribuyentes, los grandes consorcios, se van a acabar. Este año hubo recaudación, ¿por qué? Porque pagaron por la presión de las causas penales. Y está bien que paguen lo justo, también está bien, pero tienen ustedes que entender que la recaudación debe de venir de adentro. Los gastos públicos deben de salir de adentro de la recaudación, no de los empréstitos. Eso es lo único que creo que puede tener razón el actual gobierno. Sin embargo, quiere exprimir a los grandes contribuyentes y al pobre que está privado, cautivo en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo creo que es una política muy precaria la que están llevando a cabo en materia fiscal federal. Y esto deriva en la falta de conocimiento técnico, operativo y aportaciones de verdaderos profesionales, de los señores economistas, de los señores contadores, de los señores administradores, de los señores abogados. No se nos escucha y hacen una legislación al arrebato. ¿Quieren recaudar? Hay muchas formas de recaudar de manera mucho más eficiente y mucho más eficaz y apoyando al contribuyente sin exprimir a los propios que están cautivos, todos los que están cautivos hoy en día y sin tener que estar amenazándolos con meterlos a la cárcel. Hay una posibilidad de ampliar las bases de contribuyentes. ¿Y solo cómo lo van a hacer? Con simplificación fiscal, con una simplificación verdadera, con algo correcto y justo. La legislación tributaria es demasiado compleja. Por eso, gracias a Dios, de vez en cuando comemos todos los días los que nos dedicamos a esta materia. Y de vez en cuando nos podemos ir de vacaciones los que nos dedicamos a esta materia. Si simplificaran fiscalmente de verdad a la gente que está en la plataforma y que también son mexicanos y que también contribuyen a la economía y al pequeño y mediano empresario, las situaciones serían muy diferentes. Lograríamos un avance, una mayor simplificación, un cumplimiento mucho más oportuno y una ampliación en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, está bien el expedir comprobantes fiscales digitales, muy bien, y está muy bien que estos se crucen contra las operaciones de quien paga para efectos de las deducciones. Es muy fácil con esto identificar a las EDOs y a las EFOS. Es muy sencillo poderlo hacer, pero simplemente ¿qué nos implica? Nos implica que no nos interesa la verdadera recaudación natural, eficiente y eficaz. Los comprobantes fiscales tienen un soporte importante para que haya un control fiscal. Después que se ha reformado en los últimos tiempos estas reglas señaladas en el artículo 29, 29A y 36 del reglamento del CODI. Continuamos después de este paréntesis.
Que la fracción segunda, tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales. Estos tienen algoritmos, yo no soy informático, tienen algoritmos que cierran y ponen candado para saber su autenticidad, lo cual es correcto y está bien. ¿Para qué? Para que no haya comprobación apócrifa. Fracción tercera, el segundo párrafo. Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada. La FIEL va de la mano totalmente con el sello de identificación, con el certificado digital, y es el que cancela, el que valida la autenticidad de la operación. Esto, señores, es la parte digital, es la parte documental, pero no es la parte material de realización de la operación. Ayer veíamos el artículo 28 de contabilidad y yo les diría, ¿en dónde chicharrones y fritos y doritos vieron ustedes que hablase sobre la materialidad? Habló de cómo se hacía establece cómo se hace el registro contable, analítico, detallado, el IVA por separado, lo envía a la ley de IVA, señala los registros que se deben de tener, dispositivos magnéticos, pero en ningún momento se señala materialidad. Esto lo meten ahí por el 69 de presunción de la existencia de obligaciones fiscales, la operación. El 29 se refiere a el comprobante, y el comprobante es el que va de la mano con la contabilidad para el abono o el cargo documental en nuestros registros contables, que antes eran manuales, hoy son digitales y se comparten con la autoridad. Esta situación es el comprobante fiscal, más no la materialidad. Continúa, los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado en todos sus establecimientos o locales, o bien tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. Ustedes saben que podemos tener establecimientos o sucursales. ¿Para qué? Para poder tener una separación de nuestras operaciones con las sucursales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí se les da la facilidad de que puedan tener un sello por cada establecimiento o sucursal. O bien tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de los establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos del control e identificación a que se sujetará el sello digital de los contribuyentes. Todo lo que no queda en la ley, todo se va a resolución miscelánea, reglas de carácter general, donde acabamos legislando realmente la parte de la autoridad. Siguiente párrafo. La tramitación de un certificado de sello digital solo podrá efectuarse mediante formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante. Fracción tercera. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29A de este código. Fracción cuarta. Remitir al Servicio de Administración Tributaria antes de su expedición el comprobante fiscal digital por internet respectivo a través de los mecanismos digitales para que tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general con objeto de que éste proceda a, inciso A, esto es cuando lo hace a través de un proveedor que no es el propio SAT. Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A. B. Asignar el folio del comprobante fiscal digital. C. Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Siguiente párrafo. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello que se refiere a esta fracción. Antes teníamos la parte donde se tenía a impresores de comprobantes fiscales digitales, impresores de comprobantes válidos para su deducción. Eso fue un paso agigantado en la validez de los comprobantes. Hoy, ¿qué pasa? Hoy que tenemos la parte de Internet y del certificado digital, hay proveedores que generan una plataforma y son, en lugar de que se utilice para la certificación única y exclusiva de la plataforma del SAT en la expedición de comprobantes, se acude con ellos, se paga
una cantidad hoy simbólica, verdaderamente simbólica. Uno les da su fiel, su certificado, ellos lo suman en su plataforma y listo, lo validan y tú ya podrás presentar tu comprobante, expedir tu comprobante desde su plataforma y ellos te dan una asistencia y con ello se implica que no tengas que estar a cuando la página del SAT funciona, cuando no funciona. Puedes utilizar las dos, pero ellos llevan un folio, llevan un seguimiento y te dan ciertos gadgets. ¿Cuáles son? La del recibo de nóminas, la de la retención, etcétera. Tú te olvidas, entras a tu plataforma, no sé, pagarás 1,000 o 2,000 pesos anuales, no sé cuánto esté hoy diferente proveedor. Hay quienes te regalan los primeros folios y lo generas y con ello ya tienes acceso a la plataforma para poder facturar. Normalmente son eficientes y pues ellos son como un intermediario contra el Servicio de Administración Tributaria para que la empresa, persona física o moral, pueda expedir su comprobante fiscal digital. Siguiente párrafo. Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a que se refiere el párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca el órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Siguiente párrafo. El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores a que se les refiere la fracción cuando incumplan con algunas obligaciones establecidas en este artículo en la autorización respectiva o en las reglas de carácter general que les sean aplicadas. Siguiente párrafo. Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, que es el que se refiere a el SAT que puede autorizar a los proveedores, el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación fiscales por Internet. ¿Ven? Todo lo hacen por Internet el día de hoy. Entregar o poner a disposición del cliente el archivo electrónico de comprobante fiscal digital por Internet. Una vez, fracción quinta, una vez que el comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del SAT, hoy vamos a utilizar por economía procesal, en lugar de señalar Servicio de Administración Tributaria, diremos SAT, si no tienen inconveniente. Lo correcto es que se deba decir Servicio de Administración Tributaria, pero yo los invito a que por economía señalemos la palabra SAT. Una vez que se incorpore el comprobante fiscal digital por Internet, se le incorpore el sello digital del SAT o, en su caso, el proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales. Deberán entregar o poner a disposición de sus clientes a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y cuando les ha solicitado por el cliente su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal, más no la validez. Sexta, cumplir con las especificaciones que en materia informática determine el SAT mediante reglas de carácter general. Aquí todo siempre va a ser mediante reglas de carácter general, que es la que conocemos como resolución miscelánea. Continúa. Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando la página del SAT si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado por el emisor y si el momento de la emisión del comprobante fiscal digital el certificado que ampara el sello se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado. ¿Por qué? Porque se puede permitir que estén utilizando esa facturación sin que ya se encuentre vigente. Continúa. En el caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por Internet. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que dichas reglas determinen. De igual forma, a través de las citadas reglas podrán establecer las características de comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, así como de los comprobantes que amparen las operaciones realizadas con el público general. Recuerden que las mercancías que andan en tránsito deben de tener también como soporte todo aquel que ampare la propiedad
y en su caso el tránsito de la mercancía, para saber que se encuentra legalmente en territorio nacional y que no es una mercancía robada o de contrabando. Todo se tiene que acreditar con un comprobante fiscal, una orden de tránsito, una orden de entrega, un comprobante que identifique las mercancías que se encuentran arriba del vehículo o el medio de transporte. ¿Sale? Actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir un CFDI. Tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir comprobante fiscal digital por Internet, el SAT podrá, mediante reglas de carácter general, establecer las características de los documentos fiscales que amparen dichas operaciones. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en el caso de un depósito en garantía, ¿se tiene que expedir el comprobante? Sí, se tiene que expedir, pero se tiene que señalar que es un depósito para que no sea acumulable. ¿Por qué? Porque no es expedir una hoja en blanco donde se diga que se trata de un depósito en garantía. ¿Ok? Siguiente fracción, 29A. Con esto estamos concluyendo el texto legal del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Requisitos de los comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 del Código deberán contener los siguientes requisitos, y esto se relaciona con muchas reglas de resolución miscelánea y de reglamento del propio Código. Fracción primera, la clave del Registro Federal de Contribuyentes. Y hay muchos también colegas que siempre se refieren al Registro Federal de Causantes. No, señores, eso pasó a la historia. Hoy es el Registro Federal de Contribuyentes. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, de quienes los expida, y el régimen fiscal en que tributan conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recuerden, la Ley del Impuesto sobre la Renta se divide en títulos: disposiciones generales, título primero, disposiciones generales, título segundo de las personas morales, título tercero de las personas morales no contribuyentes, título cuarto de las personas físicas, y sucesivamente. Clave, tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Ya sabemos que se nos permite tener sucursales o locales adicionales. ¿Qué pasa con todos estos locales que son adicionales? No sé, la parte de el que vende malteadas o que van teniendo los VIPs o los TOCs, son sucursales de una sola empresa. Entonces, cada uno, si va a expedir su comprobante, tiene que tener la parte del domicilio de la sucursal que expidió el referido comprobante. Segundo, el número de folio y el sello digital del SAT referidos en la fracción cuarta del inciso B y C del artículo 29, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. Tercero, lugar y fecha de expedición. 4. La clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. Cuando no se cuente con la clave del Registro Federal de Contribuyentes a favor de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros que se amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como de ventas a establecimientos autorizados para la exposición y venta de mercancías extranjeras o nacionales, o pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales efectos establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Deberán contener los datos de identificación del turista pasajero del medio de transporte en el que esté, salga o arribe del país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que establece el propio SAT mediante reglas de carácter general. En materia fiscal, siempre se va a gravar a aquel consumidor final residente. Por excepción, se traslada de momento a aquel residente, aquel extranjero que no es residente en el país, siempre y cuando el producto sea para exportación. Es un similar al throwback, al regresar el impuesto al consumo por un bien que va a permanecer en el extranjero. Se le da un esquema similar a la exportación de bienes. ¿Qué va a pasar con esta parte? ¿Qué pasa a nivel mundial? En la mayoría de los países tenemos un impuesto al consumo que
llámese como se llame, es un impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto y que se va trasladando y acreditando, y quien lo acaba pagando es el consumidor final. Pero ese, precisamente como es un impuesto al consumo, ¿qué implica? Implica que el que lo adquiere, sea el bien o el servicio, se quede en el país. Cuando ustedes van al extranjero y consumen alimentos, ¿dónde se consume el alimento? En el país extranjero, no salió del país. Entonces el impuesto al consumo se dio de manera local. Pero ¿qué pasa si es una adquisición de un reloj? Ustedes se van de vacaciones y por tanto se les ocurre, y tienen la economía, y bendito sea Dios que tienen la economía, se van de shopping y se les ocurre comprar, no sé, un anillo, un reloj, alguna mercadería que va a salir del país, no se va a quedar en el país. Se le da el tratamiento de un drawback, de una exportación, de un no residente en el territorio donde se está haciendo la erogación, y como se sabe que es de tránsito, se va a poder solicitar la devolución de ese impuesto pagado o retenido en ese momento, previa comisión que se genera en la devolución, en el drawback de la operación. Bien, esto es a lo que se refiere la fracción cuarta. Vamos a consumir algo, pero no los vamos a llevar al extranjero. Vienen extranjeros hacia territorio nacional, quieren comprar unas espuelas de plata, que es un arte nacional, y se lo van a llevar no sé a dónde. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es una exportación y es una devolución, va a permanecer en el extranjero y le vamos a devolver el impuesto al valor agregado del producto que adquirió el turista. Quinta, la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o el uso de goce que ampara. Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican deberán cumplir adicionalmente con el que cada caso se especifica. Son requisitos adicionales. Inciso A la fracción quinta. Los que se expidan a personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establece del artículo 73, quinto párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo de que les corresponde. Esto es para efectos de coordinación. Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio, constancia de autorización para recibir dichos donativos, o en su caso del oficio de renovación correspondiente cuando amparen bienes o servicios que hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta. Se indicará que el donativo no es deducible. Este es el caso específico de las donatarias. Inciso C. Los que se expidan para la obtención de ingresos por arrendamiento general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate, o en su caso los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Inciso D. Los que se expidan por los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción segunda, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el peso total del tabaco contenido entre los tabacos labrados enajenados, o en su caso la cantidad de cigarrillos enajenados. Inciso E. Esto es por correlación con la propia ley de IEPS. El IVA y el IEPS son impuestos indirectos y se coordinan de alguna manera con la Ley de Impuesto sobre la Renta para su deducción, pero tienen requisitos específicos en los comprobantes como lo señalamos aquí. Inciso E. Los que expidan los fabricantes y ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular, el BIN, el que nosotros conocemos como BIN, y clave vehicular correspondiente del automóvil. También se debe de anotar el número de pedimento aduanal y por la aduana que entró. Esto da mucho más certeza al contribuyente que adquiere. Recuerden que los automóviles son inversiones, son equipo de transporte y por lo tanto son depreciables y tienen un tope, mismo tope que va a correr en la parte de IVA. Yo era feliz cuando ponían el impuesto y me reía mucho cuando se creó el impuesto sobre automóviles nuevos y de usos suntuarios y se grabó a las angulas y a los rines de magnesio y todo.
porque era un absurdo. Ok, te pago un impuesto, sí, pero no tenía el límite de deducibilidad y entonces era mayor deducible y mayor acreditable. Por eso es que la legislación fiscal debe ir de la mano y elaborada por técnicos fiscales y que conozcan la legislación para no dejar esos hoyos tan enormes. ¿Te cobran más caro? Sí, pero más caro deduzco y más me ahorro del 30% y más ahorraba en ese entonces creo que era el 10% de valor agregado. Hoy esta parte de deducibilidad es una depreciación, es una deducción, es una disminución de la deducción, pero pues va a ser proporcional y tiene los requisitos esta parte. El valor del vehículo enajenado deberá estar expreso en el comprobante correspondiente en moneda nacional. Para los efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición contenida en el artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia a Uso de Vehículos. Aquí hay todo un tema conforme a la ley del impuesto sobre tenencia. Es derecho vigente, viviente, pero corregido. Pues deberían de derogar simplemente la ley del impuesto sobre tenencia a uso de vehículos. Ahora se cura dando exención y se paga solo un refrendo del derecho vehicular, salvo en casos como aquí el Distrito Federal, que siguen cobrando una cantidad excesiva si es a nombre de personas físicas. Entonces, pues ¿qué pasa? Que nos obligan a comprar vehículos de menor importe y hacerlos deducibles. Para el caso de utilitarios, etcétera, se compran vehículos de menor valor. Y eso, pues yo considero que hace a un lado y inhibe la economía, porque la economía se basa en lo que tú gastas, y lo que tú gastas se traslada en pago de salarios, pago de insumos, pago de proveedores, agentes aduanales, obreros, etcétera. Entonces, comprar un vehículo lujoso no es malo, al contrario, ayuda más porque hay una mayor derrama económica y la riqueza está pasando de una mano a otra. En cambio, si compramos puros autos chiquitos donde tenemos la utilidad mínima, bueno, pues ¿qué pasa? La deducción sí va a ser menor, pero la derrama también sigue siendo menor. Entonces, yo creo que aquí se debiese de reconsiderar definitivamente habría que abrogar la ley del impuesto sobre tenencia a uso de vehículos, que no tiene una razón de ser. Todo el mundo se los ha dicho, este impuesto nació para las Olimpiadas, etcétera, bla, bla, bla. Es el único país del mundo que tiene esa contribución, es un impuesto indirecto. Y bueno, tú ya pagaste impuesto por valor agregado cuando lo adquiriste, y ya pagaste impuesto por la riqueza que generó ese impuesto porque te la limitan la deducción. ¿Por qué vas a tener otro impuesto? Es también el mismo caso del impuesto especial sobre producción y servicios. No debería de estar ahí, debería de tener una tasa diferente para efecto de consumo en impuesto al valor agregado. Pero para la producción, estamos limitando al fabricante en situaciones, en producción y servicios, y lo estamos cargando. Entonces mejor suban la tasa de impuesto sobre la renta y quítense de problemas, legisladores. Pero como no estudian, como no trabajan en la parte técnica, pues tenemos parche tras parche, tras parche, tras parche. Y nuestros señores de la área de política de ingresos, tenemos que tener, aunque no sea político, tenemos que ser mucho más justos y mucho más simplificados en la legislación tributaria. Y tengo la calidad moral para expresar todos estos comentarios porque me he dedicado a la materia durante 40 años. Entonces, no son caprichos estos comentarios. Y como les dije, estoy en el ejercicio de la libertad de cátedra, gratuita además. No estamos cobrando absolutamente nada por expandir el conocimiento tributario. Bien, continúa el siguiente párrafo. Para los efectos de esta fracción, se entiende por automóvil la definición de tenencia. Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalado expreso de tal situación. Bueno, pues en el caso de los tornillos, a lo mejor se venden por kilo y no sabemos si a lo mejor 100 tornillos representa un kilo o 102 tornillos representa un kilo. No se puede identificar porque salen a granel. El valor unitario consignado. Los contribuyentes que expidan en los supuestos que a continuación se indica deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifique. Hoy, había en uno de los grupos la pregunta de que si el azúcar causaba IVA o no causa IVA. A ver, la azúcar se transforma. Uno es destinado a la alimentación y lleva un proceso de transformación. Pero todos contestaron
que no se causaba IVA. Que no tenga un efecto económico no quiere decir que no se cause, señores. Sí se causa porque está sujeto a tasa cero, producto destinado a la alimentación, y porque su procedimiento simplemente va transformando, pero no va al hecho de una industrialización. Se va extrayendo, se va degradando de la caña de azúcar. Pero la pregunta como tal debió de ser, la respuesta a la pregunta debió de ser, sí se causa, pero a tasa cero, que no tiene una implicación económica, que es diferente. Y es algo que veremos en la materia de IVA. La tasa cero, el cero es un número y por lo tanto sí es una tasa de impuesto. O sea, sí está grabado para IVA, pero su efecto es cero y da derecho a la devolución. Es muy distinto al ser exento o no grabado. El exento, no grabado y tasa cero es distinto. No grabado simplemente no aparece en la ley. El exento lo relevo por disposición expresa. Estos artículos no estarán, y tasa cero es aquel industrializado pero que el efecto destinado a la alimentación da como efecto cero. ¿Estamos? Bueno, acabando el breviario cultural de lo del azúcar, que hoy ya no se los quise escribir porque ya todo el mundo dije, los voy a complicar más. Los comprobantes que expidan por supuestos que a continuación se indican deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica. Y como ven, cada caso es supuesto adicional y supuesto adicional y supuesto adicional. Por eso les sigo insistiendo en que adquieran su tabletón y su compilación fiscal de la edición que ustedes quieran, pero que sea correlacionada. Les va a simplificar mucho la vida. Inciso A. Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. Ojo, son lentes de uso de graduación, transición, aunque sean no reflejantes, que se vea el ojo, que se oscurezcan, o son lentes de sol y de vanidad. El lente de sol y de vanidad no es deducible, no es una situación, es un aparato que ayude a la salud. En cambio, el uso recetado de un lente con cierta graduación y con el antecedente, para mi juicio, sí es perfectamente deducible. Inciso B. Los que expidan los contribuyentes que presten servicio de transportación escolar deberán separar el monto correspondiente por dicho concepto. C. Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el primero C, fracción tercera de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones. Ustedes deben de recordar que no es lo mismo un descuento, una bonificación o una rebaja. A lo mejor rebaja con descuento va similar. El descuento es general sobre las mercancías. La rebaja, porque a lo mejor ya es de uso o tiene una lesión el producto que ustedes están adquiriendo. Y la bonificación es cuando tenemos que regresar una cantidad por alguna situación, no se entregó a tiempo, etc. Y generaremos una nota de crédito. 7. El importe total consignado en el número o letra conforme a lo siguiente. Inciso A. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expide el comprobante fiscal digital por internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación. Además, se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. ¿Sale? Los contribuyentes que realicen operaciones a que se refieren los artículos 2A de la Ley de IVA, 19 fracción segunda de la Ley de IEPS y 11 tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los artículos 2A, fracción primera, inciso A, D, F, G, H y J de la Ley de Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios, cuando el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. Este apartado de IVA, ¿qué implica? Este apartado de IVA implica, de comprobantes y de requisitos, es que el IEPS lo paga y lo retiene la etapa previa al consumidor final.
Vamos a platicar acerca del caso de la gasolina, de su distribución. La gasolina se compra por el distribuidor, le mandan ciertos litros, ciertas pipas, que llegó en ductos a los mismos concentradores, y no se hagan bolas. La gasolina que ustedes consumen en cualquier gasolinera es la misma molécula, sea G500, sea Pemex, sea la gasolina que ustedes quieran, llega de los buques, refinada en su caso, llega por los ductos a los centros de almacenamiento y se distribuye por los mismos canales a las pipas, que se distribuye a la pipa de Pemex, que se distribuye a la pipa de G500, que se distribuye a la de Exxon o de la marca que ustedes quieran. Es la misma gasolina y se llega al centro de depósito de cada gasolinera, de cada distribuidor. ¿Cómo van a ustedes a identificar? ¿Creen ustedes que hay depósitos de gasolina de Exxon y de Pemex? ¿O que llega lo de Pemex y lo revuelven con lo de Exxon? No lo podrían identificar, señores. No lo pueden identificar. No se dejen engañar, es la misma gasolina. A lo mejor la volatilidad del centro de distribución es diferente, pero es la misma gasolina. Entonces, ellos compran la gasolina, hecho el paréntesis, compran su gasolina y tienen que pagar entre sus cuentas el fideicomiso de gaseros, el IVA, el IEPS, la comisión de X, la comisión de Y y sobre todo eso el IVA. Pero ellos trasladan y el consumidor final podrá acreditar el IVA por la gasolina que compran y que ustedes van a la estación de servicios, pero jamás van a poder acreditar el IEPS. El IEPS va a formar parte de la deducción, pero el gasolinero no. Como él sí es contribuyente de IEPS, él va a estar sujeto al acreditamiento de IEPS. Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que reciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad. Inciso B. Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, se emitirá un comprobante fiscal digital por internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice, y se expedirá un comprobante fiscal digital por internet y por cada uno de los pagos que se reciba posteriormente en los términos que establezca el SAT, mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio comprobante fiscal digital por internet emitido por el total de la operación, señalando además el valor total de la operación y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosándose para cada una de las tasas del impuesto correspondiente con las excepciones precisadas en el inciso anterior. Inciso C. Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheques nominativos, tarjetas de débito, de crédito, del servicio o de las de servicio, tarjetas de servicio, la American Express, o de denominaciones monetarias electrónicos que autorice el propio SAT. Inciso fracción octava. Tratándose de mercancías de importación, el número y fecha del documento aduanero tratándose de ventas de primera mano. Yo les hacía el caso de la emisión de los vehículos, que debe de tener también el pedimento aduanero y la aduana por la que se ingresó a territorio nacional cuando se venda por primera vez. B. Importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el servicio por el contribuyente directamente al proveedor, al extranjero, y a los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Noveno. Los contenidos por las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Los comprobantes fiscales digitales por internet que se generen para efectos de amparar la retención de contribuyentes deberán contener los requisitos que determine el propio SAT mediante reglas de carácter general. Recuerden, todo lo que no encuentren aquí pasa primero en el reglamento, y muy seguramente donde va a estar la respuesta es en la resolución que establece reglas de carácter general, que emite, que adiciona, reforma, deroga o disposiciones y que relaciona su regla de carácter general. Bien, las cantidades que van a estar amparadas, los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Bien, les decía yo, los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien expida acepte la cancelación.
Ustedes emiten la cancelación. Hay que aceptar la cancelación de quien recibe el comprobante. ¿Para qué? Para efectos de que la misma no tenga ningún efecto. Y último párrafo del 29, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación. Simplemente ustedes entran y solicitan la cancelación. Ellos te mandan la cancelación y tú la cancelas. Y de esa manera queda ya liberada la obligación de pago. Bien, hasta aquí está el artículo 29 de la generación de comprobantes fiscales digitales y sus requisitos. Se tiene que referir también al reglamento de código y se tiene que referir a las siguientes disposiciones de reglas de carácter general. Les recuerdo, tenemos los 3 anuncios, tenemos nuestro futuro curso digital. Segundo, tenemos nuestra participación a los que quieran incluirse para el estudio de Derecho Comparado de México-Perú. Me daría mucho gusto compartir con ustedes toda esta situación. Y tenemos que es el mes del testamento. Ojo, no cuesta mucho y pueden ustedes hacer su testamento y les van a quitar muchos problemas en el futuro a sus herederos. Un juicio y toda esa situación. ¿Sale? Soy Pedro Pablo Morales, de Morales y Morales Abogados, y como siempre es un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Traten de ser felices, gocen de mucha salud, cuídense mucho, no salgan de casa si no necesitan. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.